Això és Guerra, periodisme i ninotaires, un podcast del MNAC al voltant de l'exposició Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista de la Segona Guerra Mundial, conduït per Oriol Malet. La guerra d'Ucraïna i les vinyetes d'una lluitadora del Frente Vinyetista, amb John Carlin i H. Bona tarda a tothom. Hem començat amb aquesta sintonia perquè ens agrada demanar als participants d'aquest podcast, que jo anomeno Guerra, periodisme i ninotaires. Avui és el segon capítol. Els hem demanat, deia, un parell de sintonies. He pensat que la del John era molt adequada per començar. Brothers in Arms, ¿no, John? Sí, bueno, me mandaste un mensaje hoy y tardé como 3 segundos y medio en elegir esto, ¿no? Bueno, que es una preciosa canción, es un fantástico grupo, Dire Straits, y también creo que es una canción que combina, no sé, la solidaridad, el amor, la melancolía, el heroísmo de la guerra, todo mezclados en la letra y la música expresa esos sentimientos también. També n'hi he demanat a l'Airache, que tenim a l'Airache. Ara faré m'agrada començar en plan molt informal, ara faré presentacions molt formals, però abans aquí tenim algú que va venir a l'altre episodi, oi? I pot confirmar que no menteixo. La de l'Airache, hola. Hola. La posarem per tancar. Perfecte. Així ballem. M'he mirat la lletra per poder recomentar una mica. La coneixia, però menys que Brothers in Arms, clar. Va, anem a les presentacions formals. Perquè, clar, tenim dos convidats, convidat i convidada, que realment si féssim una presentació massa detallada, quasi que exauriríem tota l'horeta que estarem aproximadament amb els currículums, no? Però he pensat, anem a fer el que es fa tot arreu i fer-ho una mica formal i després ja obrirem. Això és un podcast de format conversacional, serà una conversa entre els tres, en els quals us animo a interpel·lar-nos, a trepitjar-nos. Si dic alguna mentida o si algú està en desacord amb l'altre, si us plau, manifesteu-vos, perquè és la intenció, no? De parlar una mica de coses que proposa en realitat aquesta exposició en els que estem ubicats, aquest espai tan privilegiat. En realitat el que volem és reflexionar entre la relació de guerra i art i en concret fer-ho a través de les disciplines del periodisme de guerra o del periodisme i de la sàtira humorística gràfica, que també parlarem d'aquests, aquí a catalans diem ninotaires, del que fem els ninotaires i del que fan els periodistes i del que fan els ninotaires i els periodistes quan ens ajuntem, no? Aleshores, parlarem de tot això, parlarem d'humor, de tipus d'humor, que ara, amb allò que diuen de micro tancat, o abans que vinguéssiu, ho estàvem parlant, coses molt interessants dels tipus d'humor que existeixen, dels límits que tenen els humor. Intentarem esbrinar detalls que tenen a veure amb les professions dels nostres convidats i reflexionar sobre les seves disciplines. Vull agrair que l'altre dia no ho vaig dir a tot l'equip del MNAC per fer possible aquest podcast, que és una cosa que queda molt formal, però l'altre dia no ho vaig dir i em vaig estar tot el vespre dient, ostres, no ho has dit, Oriol, ets un maleducat. Òbviament també vull agrair l'assistència del públic, que avui és més nombrós de l'habitual. Em presento, jo soc l'Oriol Malet, soc il·lustrador. Ens trobem en un espai, com us deia abans, que és l'exposició Tinta contra Hitler i és l'obra que va fer el català Mario Armengol o Màrius Armengol als 4 anys darrers de la Segona Guerra Mundial. Ja anirem parlant d'això també una miqueta. I tot això em dona veu a presentar, ara sí, de manera més formal, els nostres convidats per després ja deixar-nos de formalitats. Començarem per l'Airache, que m'ha agradat moltíssim el seu nom sencer. A veure si el sé dir bé, val? Irache Fernández de las Heras López de Guereñu. Guereñu, sí. Guereñu, sí. Vitoria, 1983. Para alargarlo, Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz. Hubiera terminado, madre mía. Y
condesa de... Del lápiz. Il·lustradora. Mira, el que diré és tot allò que he trobat, tot i que ella la conec menys, però ella el conec una miqueta més, com potser alguns sabreu, i m'ha fet molta gràcia veure coses que quan jo també veig aquelles coses que s'escriuen de mi penso, però què està dient? O sigui, no ho sé. Però jo crec que he realment recollit dades que són certes. Si no ho són, on podem parlar també. La Irache és il·lustradora i narradora visual, ha tocat l'animació també, especialitzada en comunicació social i medioambiental, humorista gràfica, basca, un altre tema, parlem català i castellà, però d'una manera absolutament desordenada, ja us ho dic ara. Basca, instal·lada a Barcelona des de 2005? 2005, sí. Pot ser? O sigui, que és catalana, ja? Sí. I l'hem vist, sobretot ara la veiem a través de la Marea, però l'hem vist a mitjans com Mongolia, com el blog de Carne Cruda, La Directa i altres. I això en podem parlar si ella vol, durant un any la vam veure al Huffington Post, mitjà que va abandonar un temps després per raons que tenen molt a veure amb conceptes que parlarem aquí. Com el de la censura, com els dels límits de l'humor i aquestes coses. El 2019 va publicar el seu, no sé si primer llibre, únic llibre, veieu que soc molt prudent, que es diu Capitalismo ¿por qué? A l'editorial Acal, que és un assaig il·lustrat, didàctic, en clau d'humor, que ofereix una anàlisi històrica, filosòfica, econòmica i sociològica de tot aquest desgavell en què, segons l'autora, posava la ressenya, vivim, segons molts, em sembla a mi, i que és també una invitació a replantejar-nos-ho tot de dalt a baix. Això és, sí. Vols afegir, Bé, per presentació, vols afegir alguna cosa? Poso un 9,5. Vale. Sí. Vale. John, esto se me hace muy difícil porque como nos conocemos he pensado, bueno, voy a hacer como si no, pero he encontrado John Carlin de la Torre, que siempre te llamamos John Carlin, pero nunca te llamamos John Carlin de la Torre, cosa que me parece injustísimo. Porque Londres, 1958, és escriptor i periodista, tothom diu que és anglès, jo afegiria que si de cas anglès i espanyol, i ara simplement català. La seva activitat professional s'ha centrat en la política i en l'esport. Això ho posa tot arreu. També se sol dir que ha viscut principalment a Anglaterra i Argentina, però no és tan senzill, perquè a causa de la seva tasca periodística ha passat també per Mèxic, Nicaragua, El Salvador, Estats Units, Sud-àfrica, tot derivat de les seves col·laboracions a múltiples mitjans, i aquí sí que m'empantanego perquè segur que hi ha algun error, com The Times, Financial Times, The New York Times, Wall Street Journal, New Statesman, New Republic, The Observer, The Guardian... Bueno, ya está bien. Esto es un aburrimiento. És el que jo estava buscant. És el que estava buscant. Però jo el que volia anar a parar... Ara, no sé què... El que anava a parar és que va treballar al País, va deixar de treballar per altres raons que també podem parlar i que ens uneix a tots tres, ja ho veureu, i a La Vanguardia. Ahora trabaja a La Vanguardia. Y ahora hago lo importante, que es acompañar con letras tus fantásticos dibujos en La Vanguardia. Esa es mi misión en la vida. Jo el que tenia apuntat és que sobretot fa El Corner Inglés i una altra seccionutxa d'opinió que se les ha de veure amb un il·lustrador molt dolent, cada vegada es fot unes gambes. Però bueno, ell ha dit el contrari, cosa que a mi em sembla perfecta i no li agrada. No anomenaré tots els llibres que ha escrit, que són molts, però coneixereu que va fer El factor humà, El factor humano, del qual se'n va fer la versió... No s'ha dit nunca, ¿verdad, John? La versió cinematogràfica Invictus, de la mà de Clint Eastwood, ni més ni menys, i alguna altra pel·lícula que, si vol, ja explicarà ell, però que també em sembla molt interessant, sobretot explicat de la seva manera. Si quieres, lo explicamos también en la otra peli, que casi es más importante, ¿o no? Sí. Sí, para mí sí. Sí, no? Us sona La jungla de cristal? Die Hard. Sí. Allò va esdevenir una saga. No, sí. Coneixem la primera. Però la quarta... Esa es la bona. Està basada en un article i a mi quan portava que ens coneixíem feia, no sé, un any i pico, perquè vam fer un primer llibre de còmic junts y tal cual, sí, Invictus. No, pero te quiero explicar esto. Mi mejor peli que se ha hecho sobre es Die Hard 4. Digo, hostia, sorpresa. Eso es cosa seria. Cosa seria.
que a mi em sembla fascinant. Jo un dia de ressaca em vaig veure les 3 seguides, però la teva no. Vaig quedar allà clapat. Ei, però he descobert que se'n va fer fins a 5. Sí, ya 5. En total. Al·lucinant. Doncs haurà de... Y son progresivamente peores. Con lo qual, la tuya no és la peor, No, exacto. al ser la quarta. I per acabar, doncs, ha fet petites incursions al món del còmic, del còmic, a la qual he tingut el plaer de col·laborar amb ell. Hem fet un parell de còmics que ens ho hem passat molt bé. En algun hem tocat bastant el tema de la guerra, perquè vam fer un que es deia L'art de la guerra, Es verdad. un petit còmic de 4 o 5 planes que va ser finalista al diari Ara, al concurs de còmic de nefici Sí. al diari Ara. Sí. Irache, John, com esteu? Bé, molt agraïda d'estar aquí. Sí? Mm. Tu bien? Bien, o sea, dimos una vuelta a esta exposición y me pareció fascinante por varios motivos, pero ante todo porque para mí la Segunda Guerra Mundial es algo que ha estado muy presente en mi vida. Primero, por una cuestión de edad, pero cuando yo estaba en el colegio en Inglaterra, que yo viví en Argentina hasta los 10 años, pero después me fui a Inglaterra, me fui a un internado, y cuando tenía 10, 11, 12 años, todos los días, o sea, mi mayor diversión era leer cómics de guerra, con héroes, protagonistas, soldados y aviadores y tal, sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea que ahí inmediatamente hay una cierta conexión con esto, pero un motivo aún mucho más fuerte por esta conexión que siento muy viva con la Segunda Guerra Mundial es que mi padre combatió en la Segunda Guerra Mundial toda la guerra. Estuvo en la Royal Air Force, en la RAF, en la Fuerza Aérea, y estuvo ahí. Él se presentó como voluntario el día después de la declaración de guerra, así que estuvo 6 años combatiendo y tuvo... Bueno, sé que tuve muchísimas tremendas aventuras de las que poco le gustaba hablar, porque lo que yo he descubierto, no solo con mi padre y otras personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, sino también sea en Vietnam, sea en Irak, sea donde sea, que la gente que realmente ha combatido no le gusta hablar de la guerra. Esto se ve todo el tiempo y prefieren quedárselo callado. Yo creo que porque... Bueno, me acuerdo una vez que cuando yo tenía como, no sé, 13, 14 años, mi padre era de Glasgow y tenía un amigo, vivíamos en las afueras de Londres, otro amigo de Glasgow, y fuimos a la casa del otro amigo de Glasgow, que él también había estado en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, solo que nunca combatió, él siempre estaba en tierra. Y me acuerdo muy vívidamente, estamos ahí tomando el té en casa de este señor, que mi padre conocía hacía ya mucho tiempo, y este tipo se puso a hablar con gran juerga y divertimento de la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo mirar la cara de mi padre, que era una cara como de angustia. ¿Por qué no te callas la boca, imbécil? Porque la gran diferencia es que mi padre había vivido eso, había matado a gente, pero me imagino que ante todo habrá pasado un miedo espantoso. O sea, 2 veces lo derribaron y sobrevivió, y aquí estoy para contarlo. Pero bueno, entonces estas historias, estas viñetas que ha hecho el Mario Armengol, a mí me llegan muy de cerca, porque aparte de mi experiencia personal con mi padre, también he leído muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, y creo que si uno ha ido al colegio, ha sido educado en Inglaterra como yo en mi época, es algo que está ahí, que lo sientes muy, muy cercano. Sí, és que abans de començar els he fet un petit tour i els hi ensenyava una mica, i els explicava, no sé si els que esteu ara aquí i els que ens escoltaran el podcast han tingut l'oportunitat de veure l'exposició. Jo us convido, dura fins a principis de gener, em sembla, està aquí obert, es pot visitar fins a principis de gener, i, per exemple, els he fet una visita ràpida i volia preguntar-te també a tu, Irache, què t'ha semblat, perquè aspectes, per exemple, gràfics, és com molt sorprenent, no? També el domini. Jo
us explicava que Armengol, fins al moment abans de començar a fer ell en realitat abans pràcticament no havia fet aquest tipus d'obra i va ser a partir de que el govern britànic li encarrega la missió de propaganda, en realitat, perquè tot això és propaganda, com bé han dit els que han fet aquesta exposició, els que l'han muntat, el Plàcid i l'Arnau. Abans no havien fet res similar, però de sobte es posa a produir una quantitat ingent de vinyetes i de dibuixos que a mi em semblen d'una qualitat espectacular. Sí. A mi m'ha sorprès molt això que ens ha explicat. Aquest home en realitat no volia ser humorista gràfic i és un humorista gràfic excepcional, o sigui, té una qualitat narrativa y técnica que no son habituales y os manda a huevos que encima no quiera ser. Sí, ya me gustaría a mí un poquito de esto que tú tienes. Sí. I el tio, no, que ell volia ser artista, però Déu-n'hi-do com a humorista gràfic i que no fos conegut aquí, no? És bastant sorprenent. O sigui, la història de com ha aparegut tot això i com és molt... Per això jo crec que és fascinant fer una tasca com aquesta, expositiva, perquè sobretot quan una exposició no només és una exposició que mostra obres, sinó que a més esdevé una descoberta i un acte de justícia, que és situar una persona que s'havia dissolt de la història, no? I tornar-lo a situar dins de la història a mi em sembla fascinant. És un exercici espectacular. Molt xulo, sí. Parlaves, Jon, dels teus inicis quan ets més petit i això, i buscant el teu perfil, jo ja ho sabia això, no? Però tornava a llegir que tu en realitat, la teva formació és el que vas estudiar és llengua i literatura anglesa a Oxford. Què és el que et va fer a tu pensar vull fer periodisme o no ho vas pensar? T'hi vas trobar? Com va anar aquest impàs cap al periodisme? Vale, no lo pensé en absoluto, ¿no? Durante mis años en la universidad, lo último que tenía en mente era la noción de que un día iba a trabajar y ganarme la vida. Me acuerdo que al final cuando acabé ya mi último examen, seguía ahí en la universidad un par de semanas después, alguien me ha dicho, ¿has pensado ir a la oficina de carreras donde te aconsejan? Y dije, ¿pero para qué? O sea, no se me... Bueno, pero fui en plan cachondeo. Y bueno, fue absolutamente una experiencia totalmente irrelevante. No, yo no tenía ninguna noción de... Pero hay una cosa que hay que comentar, sí, que... En Inglaterra, por lo menos en aquella época, creo que sigue siendo igual, la idea era que si ibas a una universidad más o menos decente y sacabas un título en el tema que sea y sacabas una nota más o menos razonable, entonces estabas cualificado para hacer casi cualquier tipo de trabajo, salvo cosas muy especializadas como ser dentista o algo, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces fui a esta oficina de carreras que te aconsejaban y el señor, que era el que llevaba la oficina, me dice, bueno, pues podías trabajar en un banco, puedes trabajar en una multinacional, quizá ejecutivo, en departamento de marketing, podías ser diplomático, podías ser periodista, dijo. O sea, se suponía que... Y venían incluso... gente que reclutaba de grandes empresas a la universidad a buscar a gente como yo, a trabajar en lo que sea, como digo, marketing o de empresas de químicas o de, no sé. Entonces, no, pero entonces me fui a Argentina. Nada más acabar la universidad me fui a Argentina, un billete de ida para recuperar mi infancia porque vivía ahí de pequeño y me quedé 3 años y fue una inmersión muy abrupta en un mundo terrible, un mundo no tan lejano del mundo de Hitler, porque llegué cuando estaba la dictadura militar, que algunos recordaréis esa etapa cuando hubo tantos desaparecidos. Y yo, aunque he vivido en muchos lugares y he estado en muchos lugares muy conflictivos y muy duros, nunca he estado en un lugar más siniestro que Argentina en esa época militar, y siempre lo he dicho que es lo más parecido que creo que he vivido al nazismo fue Argentina. Y en parte, bueno, también tuve una novia argentina cuya hermana había desaparecido, con lo cual estaba absolutamente inmerso en todo esto. Y creo que ahí como que se me despertó una conciencia política que solo había tenido
había vislumbrado un poco antes. No era de los que salían a manifestarse contra Pinochet y tal, como otros compañeros de la universidad. Pero ahí como que hubo un despertar y creo que eso a su vez me fue empujando hacia el periodismo sin que me diera cuenta. Estuve 2 años dando clases de inglés a psicoanalistas. Esa historia es para otro día. Y de repente un día me enteré, había un diario ahí que se llamaba el Buenos Aires Herald, que era un diario muy combativo. Era uno de muchos periodiquillos que hay por el mundo en inglés. Pero este era muy valiente, era el único diario de todos los diarios en Argentina que todos los días denunciaba a los militares por el tema de los desaparecidos, por la dictadura, por el fascismo, por el clima de miedo que generaban. Y entonces de repente me enteré un día que ahí buscaban a alguien y yo no había hecho ningún tipo de periodismo, ni siquiera periodismo estudiantil en mi vida, pero me hicieron una pequeña prueba y me ficharon. Y ahí empezó todo. O sea, empezó en un contexto muy conflictivo, porque aparte yo escribía artículos también denunciando a los militares. Hice uno en particular haciendo una comparación entre precisamente el nazismo y estos. Y al final me tuve que ir de Argentina porque me estaban llamando anónimamente y amenazándome a mi casa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sea que es bastante casual. Bueno, casual, la cosa te llevo por ahí. Irache, tu tenies clar que et volies dedicar a això? No, para nada tampoco. Sí, yo solo un inciso es que me alucina o sea, la diferencia que tienen las personas entre hoy y ayer de cómo encontrar trabajo. Sí, O sea, sí. que yo ya sabía que era fácil, pero es que o sea, estamos en una desventaja, digamos, social brutal con respecto a lo que... Tampoco te digo que tuviésemos que volver a aquello, que te regalaran las profesiones, pero vamos, de unido comparado con lo que hay que hacer hoy para conseguir un trabajucho de mierda, con perdón, en un periódico donde te van a pagar lo justo para pagarte una habitación. Bueno, en fin, que es bastante llamativo. Però si sabies que queries dedicar-te a algo similar sí, al dibuix, a la il·lustració... Jo vaig estudiar Bellas Arts y Mira, como yo. sí, una profesión que todo el mundo sabe que tienes muchísimas opciones profesionales después. En el ranking de mi época de las carreras que tenían menos opciones profesionales siempre estaba la number one. Claro, a Sí. mí me gustaban todas las del Sí, ranking, pero las de abajo. si lo hubieras hecho en Inglaterra, te hubieras podido ir a una multinacional y hoy serías el CEO de una enorme empresa. Sí, lo sé, lo sé. Por suerte no me pasó eso. Depende cómo lo Jo veas. totes aquestes, les que no serveixen per res, diguéssim, humanitats, filosofía, Sí. Bellas Arts, pues todas estas yo me apuntaría a todas. Yo también. Pero mira, por ejemplo, Qué ganas tengo el CEO de Real Madrid, hace ya más de 15 años, tiene su título universitario fue en filosofía. Filosofía. ¿Qué te parece? Ya. Pues que lo aprendí Hay que tener un poco de imaginación, Yo chicos. pienso que eso está muy bien a la hora de explicárselo a las nuevas generaciones, porque ellos están hartos de recibir inputs por parte de los adultos, de nosotros, en estos términos, ¿no? De decir, no, mira, es que esto no tiene... Esto siempre ha sido así, ¿eh? Això no té sortida... Us he dit que barrejaríem, eh? Això no té sortida laboral, aquesta carrera no... Si et dediques a això, i penso, però... Perquè, clar, jo tinc una filla amb edat de ja fa segon, d'ESO, i l'altra és una mica més petita, però comencen a apuntar, no? I et fan aquestes preguntes, i papa, allò, cap on podria tirar? I jo, no, per favor, però no us ho plantegeu així. Perquè a tu què és el que t'agrada? Però, no, perquè és que m'han dit que aquesta... Jo vull fer filologia, però m'han dit que si faig filologia em moriré de gana. I dic, a veure, jo vaig fer Belles Arts i no soc cap exemple de res, ans al contrari, però no m'estic morint de gana, no? Sí, no, jo vaig tenir la sort que els meus pares em van dir fes el que a tu t'agradi perquè serà el que faràs bé. O sigui, si per fer una cosa amb molt de sortida però malament feta no té sentit. I volia dir una cosa a favor de la Celia. O sigui, què seria de la hosteleria sin los estudiantes de Bellas Artes? Sí. Aquesta ciutat cau morta. O sigui, no... Haurien de donar Jo sempre he pensat que una assignatura de Belles Arts... És molt bona, te l'agafo. Haurien de tenir a Belles Arts una assignatura de manipulació de alimentos directament per sortir ja... ¿no? Sí. Ahora, lo que no haría hoy es recomendar a ninguna persona joven que
se metiese en el periodismo. Yo también. Claro, cuando tú hablabas de cómo llegaste al periodismo, me ha venido a la cabeza esta cosa de los que me preguntan, oye, quiero ser periodista, ¿qué hago? Y pienso, no sé, vive la vida o algo, ¿no? Pero no te vayas a hacer periodismo. No. ¿Tú por qué razón no lo recomendarías? Bueno, primero, nunca hubiera recomendado estudiar periodismo. Yo no estudié periodismo, aparte no creo que ni siquiera existía la carrera en mi día. Creo que el periodismo lo aprende sobre la marcha, mejor aprende algo más tangible, más útil, como por ejemplo literatura o bellas artes o historia. Pero bueno, aparte de eso, es que como sí, lamentas, está fatal el momento ahora, pero es que a lo largo del siglo XXI, desde el año 2000 o incluso un poco antes, habrá empezado esto con Internet, el periodismo ha perdido. O sea, no sé si existe ninguna otra industria, digamos, en el mundo que haya sufrido más a nivel de ingresos las consecuencias de Internet. Por el simple hecho de que antes de Internet, todos recordaréis, la mayoría, salvo los más jóvenes, todos los anuncios clasificados y tal estaban en los diarios, buscabas ahí casas, empleos, qué sé yo, novias, novios, coches, los anuncios para, no sé, para Bacardí, para SEAT, para lo que sea, iban ahí y ahora no, ahora están en los, no sé, los influencers, los podcasts, lo que sea. Y entonces, por ejemplo, yo pienso... A ver, yo en los años 80, 90 era corresponsal extranjero. Yo vivía casi como un diplomático. Me ponían casa, me ponían coche. Si hubiera tenido hijos, me hubieran pagado el colegio de los chicos. Digo, en lugares como México, como Sudáfrica. Y había muchísimos corresponsales extranjeros en esa época. Ahora son 3 en todo el mundo y están todos en el New York Times y el Financial Times y 2 o 3 medios más y deja de contar. O sea, yo trabajé para un diario que empezó de cero en el año 86 y ya desde el primer día teníamos 25 corresponsales extranjeros en plantilla. Buah. Imagínate. Y yo pienso, por mi experiencia, trabajando, que aunque he estado trabajando para medios aquí, El País y La Vanguardia, he seguido haciendo siempre artículos freelance para diarios como el Times de Londres o el Financial Times. Y en el año 2000 me pagaban, o sea, sin hacer cambios a la inflación, me pagaban el triple de lo que me pagan hoy. Y eso es sin ajustar a inflación. ¿Vale? O sea Bien. que si me pagaban 100 en el año 2000, ahora me pagarían 30, quizá 40. Y eso te da la medida. Y eso es así y todos los medios están hasta aquí. O sea, cuando yo llegué al país tenían dinero para tirar. Sí, o sea, creo que tenían beneficios de 100 millones de euros al año, algo así. Ahora el país, como La Vanguardia, como todos, están ahí, al límite permanentemente, con lo cual casi me sorprende que siguen vivos y me sorprende incluso, aunque paguen muy mal, que tengan tanta plantilla como tienen, de verdad. Y eso a causa de la aparición de entrar en la Es era absolutamente Internet, ¿no? central, es la era Internet. Y también una cosa que hicieron que, no sé, yo creo que fue un error estratégico brutal, pero cuando salió Internet, durante 10, 15 años o más, tú leías los diarios gratis. ¿Os acordáis? O sea, es absurdo. Y estaban debatiendo si poner suscripciones o no, pero ¿cómo es que era tema de debate? O sea, que de la versión repente- online era gratis, claro. Sí, durante años, durante 10, 15 años, La Vanguardia, todos los diarios, El País, eran gratis. O sea, tienes tu verdulería de toda la vida y un día, bueno, no, ahora durante 10, 15 años, tomates y maduchas y todo gratis. Increíble. O sea, por supuesto que es un desastre de negocio. Y En cambio, para las generaciones más jóvenes, creo que ahí estaremos bastante a la par, Irache y yo. La aparición de Internet de repente ayudó a que los que no veníamos de ningún círculo cercano a lo que nos queríamos dedicar, es decir, que no teníamos opciones ni una, de repente podíamos acceder a enseñar nuestros trabajos, a que nos hicieran encargos, porque hasta ese momento nosotros no podíamos. Jo recordo, ara et preguntaré per la teva experiència, però jo recordo abans de l'era d'internet
Jo ara estic a l'avantguàrdia, però tinc unes anècdotes bones de portar el meu book, fèiem unes impressions molt grans de les nostres il·lustracions i anar-me'n a l'entrada de l'avantguàrdia, que estava a Pelayo abans, i hi havia un senyor molt gros, ara també hi és, no el mateix, clar, de seguretat i vostè on va? Bueno, jo porto uns dibuixos, sí, però i deixo aquí el meu book, i a nom de qui va? Dic, jo què sé. No ho sé. I llavors i em deien, pues déjelos aquí. I llavors jo, un book que m'havia costat molts diners d'imprimir, sortia pensant, això se'n va a la brossa segur. No? I vaig estar uns anys... Aleshores, de sobte va aparèixer a internet, que a mi em va costar molt entrar perquè era anti, clar, jo vaig estar a Belles Arts, jo em volia embrutar les mans. I vaig fer cas per sobre la meva companya, vaig entrar i de sobte vaig veure un univers en el qual jo podia accedir, comunicar-me amb gent de dins del diari, enviar correus i, estoy aquí, no? I que s'han fet... Tu, no? Sí. Tu ho veus més també així? Sí, va ser més accessible aquesta feina, no? Com que es va democratitzar la possibilitat de fer feines que estaven molt tancades per un grup molt reduït de gent, que clar, aquest grup reduït vivia molt millor, ara és com que no hi ha... El periodisme està en crisi absoluta, els mitjans no tenen diners, però a més hi ha més gent, ens fem la competència molt més, cosa que és bona perquè podem gaudir de més artistes o més... La creativitat puja, però per altra banda la gent que vol viure d'això ho té molt difícil. O sigui, és més difícil i alhora més fàcil. O sigui, pots accedir, es democratitza la possibilitat d'accedir, però guanyar-te la vida dignament és més difícil. Sí, és més precari. A la que accedeixes, de sobte és més precari i costa molt més, no? Sí. No imagino el que devia ser en el seu moment en Mario Armengol, us segueixo explicant una mica la seva història. En Mario es va autoexiliar i va viure tota una sèrie de peripècies bastant comunes als catalans que s'exiliaven, no? Va passar per França, després es va allistar i l'enviaven aquí i allà, però ell es declarava pacifista, no volia disparar. I de sobte es troba, resumeixo molt, perquè sé que entre el públic hi ha gent que coneix molt millor la història, però de sobte es troba a Anglaterra i algú li recomana acostar-se al Departament de Propaganda, Informació, Contrainformació, no sé com se diu, britànic, i dir, mira, jo tinc una altra arma, que és el pinzell, i és el llapis, i jo puc lluitar però dibuixant, no? Jo no imagino aquest pobre home allà al mig, no? Autoexiliat, imagino que dominant massa l'idioma, amb un al davant, l'altre al darrere, i que de sobte el contractin i li diguin, doncs va, vés a fer cartoons a nivell internacional i publicar. Salvador, total, sí. I qui volgués ara mateix una feina així de fer una vinyeta diària, o sigui, ben pagada i això... Sí. Es deia que ell feia una mitjana de 2 al dia. Durant 4 anys em va estar fent un parell al dia, segons ells. Déu-n'hi-do. Sí. I l'anècdota que us explicava, que al principi sí que estava a Londres, però després se'n va anar a treballar a un poblet petit on li agradava molt pescar i feia vida, però clar, treballava. I la gent es pensava que era espia, perquè en aquella època, clar, fa una cosa molt estranya, allà tancat, segurament, clar, feia aquestes vinyetes en contra de Hitler, tampoc es devia voler practicar massa, imagino, fent ficció ja. Pues interesante lo que dices, que se va al pueblito a pescar. Sí, Entonces, lo recuerdan pescando, charlando mientras pescaba. Pero conecto con eso que acabas de decir, porque hay algo que vale la pena resaltar, ¿no? Que incluso en el medio de tremendas guerras, un alto porcentaje de la gente, incluso quizá la mayoría, sigue haciendo vidas más o menos normales. No sé, o sea, uno, por ejemplo, ve la guerra de Ucrania ahora y uno supone que están todos viviendo un estado de terror absoluto. Pues no es verdad. Yo he estado un par de veces ahora desde que empezó esta fase de la guerra hace casi 4 años y si te vas a la capital, a Kiev, la mayor parte del tiempo, si no te lo dijeran, pensarías que esta es una ciudad europea normal, con el tráfico más denso a las 8 o 9 de la mañana y a las 5, 6, 7 de la tarde
la gente ahí yendo de compras en el equivalente del Corte Inglés, tomando cafés ahí en la calle. Incluso cuando yo estuve las últimas de estas 2 veces, cuando sonaba la sirena de que venía un ataque aéreo, la mayor parte de la gente ni se inmutaba, seguían tomando el café, comiendo la pizza. Y porque claro, sí, y esto que cuento de Kiev, la capital, se aplica a la mayor parte del país, solo que si estás, claro, en la zona más heavy del oriente, ahí sí que corres, o sea, sube el porcentaje de posibilidad de que te caiga un misil encima. Y creo que también he hablado con gente que recuerda la Guerra Civil Española, como mi madre, que murió hace tiempo, y mi madre era española, y ella, no sé, o sea, una vez o 2 o 3 veces al año de repente venía alguien a bombardear, pero por lo demás hacían una vida normal, o sea, a pescar. Aquest tipus de comentari que ara m'agradarà seguir i estivar és en realitat per mi el sentit d'aquest podcast, i és que moltes vegades tenim uns oficis, és molt diferent el seu que el nostre, que molta gent se'ls imagina d'una manera, però després quan hi entres és d'una altra manera molt diferent. En el cas del que estàs dient tu, ens imaginem el corresponsal de guerra que se'n va a treballar a una zona de guerra com a les pel·lis veiem nosaltres, un senyor amb una llibreta i un casc pràcticament sortejant les bales tot el dia amb un drama tremendo, i de sobte coneixes una persona que, per exemple, va estar a la part més crua de l'apartheid. Quan et vaig conèixer m'ho explicaves, no? Del conflicte sud-africà, i m'explicaves que quan hi havia més conflictes de guerra pràcticament hi havia un horari per fer la guerra i després hi havia un altre horari en què tots es trobaven als bars tan tranquil·lament. Eso es muy de Gila, ¿eh? Gila tenía chistes literalmente así, ¿no? Con el humorista. El humorista. Ah, sí. Sí, tenía algún sketch que decía algo así como, oye, que son, no sé, tal hora, oye, paremos la guerra, que no, es que quedaban a una hora y tal, ¿no? Bien. Pero un poco sí, ¿no? Porque tú me explicabas esta anécdota, a mí me explotaba la cabeza, ¿no? En Sudáfrica. Sí. Bueno, sí, bueno, lo que sería ocurrir era que las matanzas, porque hubo, o sea, en paralelo con todo el proceso de paz y negociación que llevó Mandela a cabo, hubo una violencia extrema y habitualmente ocurría tipo 4, 5, 6, 7 de la mañana. Es increíble. Sí, sí. Y yo me despertaba a las 7, ponía en la radio, hoy fue en X población, pues me subo al coche y vamos para allá, a ver qué pasa. Bueno, eso por un lado. Por otro, sí, en Sudáfrica era una vida esquizofrénica, porque de cierto modo hubo guerra y hubo muchísima violencia, y un día típico para mí era por la mañana temprano, iba a cubrir una masacre, a hablar con la gente cuyos parientes, niños, lo que sea, acababan de matar, y de vez en cuando encontrarme en un tiroteo. Y después por la tarde iba a un salón muy digno donde negociaban de manera muy civilizada ambos bandos de la política, los de Mandela contra el régimen del apartheid. Y tenía una vida esquizofrénica en ese sentido. Y en El Salvador era algo parecido. Casi siempre nos levantábamos muy temprano. Solía ir con 1 o 2 compañeros o compañeras a la zona de guerra, que estaba fuera de la ciudad. Ibas conduciendo 45 minutos, entre 45 minutos y 2 horas encontrabas la guerra. Ya estaba en la guerra y había tiroteos y podía pasar cualquier cosa. Y después volvías por la tarde, 3, 4 de la tarde, a tiempo para escribir un artículo, y la noche ibas a cenar a un restaurante, como podía ser un restaurante aquí en Barcelona hoy. Y así igual cuando estaba en Nicaragua y otros lugares. Y también en Ucrania, incluso. Sí. A mi això em sembla fascinant, perquè trenca una mica l'esquema, no? La nostra rutina de treball és diferent, Irache? No es tan trepidante, no. No. Es soledad, básicamente. Muchas horas sentada y... Vale. Però, de sobte, ens toca parlar de temes una mica complicats. Val? I aquí obrim el meló, que us comentava abans, del tipus d'humor i dels límits de l'humor. Jo a tu t'he vist moltes vinyetes amb molta consciència social, sobretot, social i política també.
N'he vist una, per cert, t'ho he de dir, darrerament, que m'ha agradat moltíssim, que crec que era situada en un metro, tothom amb el mòbil, Ah, sí, y había la señora muerta diciendo, Sí. yo no sé para qué me necesitan estos. Sí. Sí, està muy buena esta. Però quan a una ninotaire, perquè, com he dit abans, els catalans, els que fem humor gràfic, ens diem ninotaires, ens toca parlar de temes una mica complicats, es planteja, jo tinc la meva opinió, a veure quina és la teva, es planteja que s'ha de posar límits? Sap que hi haurà límits? Venen de fora, te'ls poses tu? Com treballes tu tots aquests conceptes? Doncs, o sigui, en teoria, no hi ha... Jo, per exemple, des de fa força anys treballo... O sigui, formo part d'un mitjà de comunicació que és meu perquè és una cooperativa i formo part de la cooperativa, diguéssim. I és un mitjà independent i tot la meva, diguéssim, sintonia ideològica, i en teoria no tinc la pressió de que algú em censurarà, diguéssim. Però sí que és veritat que inevitablement tenim una censura interior, no?, que es fa pensar, pues, no sé, es un criterio que inevitablemente lo llevas porque te expones al mundo. Entonces hay una responsabilidad de ahí, ya no solo con el medio de comunicación, sino con lo que estás diciendo, con el contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, en un contexto de amistad cercana, pues puedo hacer chistes que no son políticamente correctos y no me siento mal por ello, ni me... digamos, y se puede entender, pero esto no lo haría nunca en un medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, no haría, bueno, no sé. Pero danos un ejemplo, vamos. Un Sé ejemplo. valiente. Estamos entre un amigos. chiste, sí, claro. Bueno, per exemple, tu sí has tingut experiències en les quals sí que se t'ha dit no, esto no. Exactament, sí. I tu has tingut que marxar perquè Sí. tu pensaves que esto sí. Sí. Concretament. Sí, concretament. Concretamente. O sigui, tocava al tema. El tema, Al sí. tema. Sí, bueno, fue un caso bastante ridículo en realidad, porque, o sea, yo estaba trabajando no, perdón, porque no cobraba por ello. O sea, estaba siendo explotada en un medio de O sea, comunicación. te censuraban y no cobrabas. Sí, sí, Fantástico, sí. ¿sabes? Sí. Te está tomando el pelo, hija mía. Fui muy lúcida al marcharme de ahí, no, bueno, lo típico que te ven, o sea, lo que te pagan es la difusión, ¿no? Aquí te va a ver la gente y entonces es pues lo típico de te vas a hacer bueno, te expones, entonces pues con eso pues estás empezando y pues lo típico, pues Vale. como los becarios, Sí. Vale, ¿no? vale, En vale. primeres èpoques passa molt, sí. Sí. Pero esto no, o sea, pero esto tengo que decirlo, o sea, esto se llama Huffington Post, que es un medio que en parte pertenece al país, en otra parte no. Pero es un modelo de negocio que ya venía así de que creo que es una señora que se llama Huffington, no estoy segura. Bueno, Ariana Huffington. puede ser. Y es un modelo que está pensado de esta manera. O sea, ha pensado que los colaboradores no cobran. Ah, sí, sí, me acuerdo Sí. que Ningún colaborador me cobra. invitaron una vez. Pero yo no sabía que cuando funcionaba como salió- modelo. Sí, Sí, o sea, cuando ellos salió, que de era base- una mujer que había estado en el país, que fue de la jefa, la directora primera, y me Montserrat dijo... Domínguez. Sí, Sí, con ella tuve sí, conflicto. y me llama, me dice, ¿quieres escribir al Huffington Post? No pagamos nada. Sí. Pero ¿yo de qué crees que vivo? O Ya, sea, ya. por favor, la mandé a ya sabéis dónde. O sea, por Sobre favor. todo cuando pertenece a una empresa que tiene dinero. Es que fue bastante humillante porque coincidió cuando yo estaba colaborando con ellos, que hacía una viñeta semanal, que pues creo que llevaban un año o algo así, hicieron una fiesta en Madrid y yo tengo amigos en Madrid y dije, pues una excusa para ir. Nos invitaron allí y llegas a la fiesta, que era ahí en un no sé qué sala en Gran Vía, con todo. Para eso sí que... Con todo. O sea, comida, bebida, la que tú quieras, y había una orquesta de jazz que tenía ahí como 20 fantástico. músicos. Increíble. Digo, pero- Una Big Band. Qué ¿no? tomadura de pelo. por Pero Dios. a ver, que no me estáis pagando y o sea, que es ofensivo, no me hagáis no me invitéis. Pero, O sea, ¿qué pasó en este caso que tuviste? Entonces, pues nada, hice una viñeta. Yo cuando yo enviaba las viñetas,
y no sabía cuándo me la iban a publicar, pero normalmente al cabo de un día o dos pues la publicaban, decidían en función de, no sé, cómo les fuera. Entonces iban a coronar a nuestro nuevo monarca en aquel entonces. Y yo hice una viñeta sobre el tema que era muy poco agresiva, digamos. O sea, salía un trono con un rey y una reina, pequeñito, y un dedo gigante que salía como del cielo, que ponía elegidos por todo Dios. Bueno, o sea, no es sutil, es sutil. Y nada, y no, pues fue la coronación, la viñeta no salía, y me escribió otra chica que en aquel entonces también iba a decir otra vez, trabajaba, ¿no? Que era explotada allí, que se hacía llamar Pocholadas. Con este nombre te puedes imaginar que tampoco era nada muy, muy punky. Y había hecho otra viñeta relacionada con el rey. Y ella me escribió en plan, oye, ¿tú has hecho algo en relación a esto? Porque me imaginé que harías algo porque es el tema y no he visto nada tuyo. Y yo, sí, pero no me lo han publicado. Pues es que yo también. Y entonces, pues envié un correo, en plan, creo que aquí ha habido un caso de censura, y me dijeron que no, que eran decisiones editoriales, que es como se le llama la censura normalmente. Sí, decisiones editoriales, sí. O sea, que yo entiendo que hay una línea delicada entre la censura y la decisión editorial. De hecho, en el medio en el que estoy yo, una vez tuvimos un conflicto grande, o sea, importante, que nos dio o sea, estuvimos todo el día debatiendo sobre el tema, sobre una viñeta que nos había enviado un ilustrador, Javi Rollo. En mi medio... Muy bueno. Sí, muy bueno. En el medio donde yo estoy, que se supone que somos la libertad hecha periódico, o sea, hecha revista. Pero había un conflicto con uno de los periodistas que decía que esta palabra no se puede usar porque no sé qué, un tema del cambio climático. Y había una decisión editorial importante, muy debatida, que hacía que aquella viñeta, hostia, que no la querían publicar. Y tuve que hablar por teléfono con Javi, que se me enfadó mogollón. Por suerte hablé yo y no el periodista, porque es que hay un tema ahí también de entender lo que es el humor. Bueno, no sé, digamos que no acaban de ver que aquello pues era una opinión y ya está. Pero que entiendo que el tema de llamar algo, o sea, decisión editorial, o sea, ahí caben muchas cosas, pero es verdad que la línea es un poco difusa. Pero en este caso era clarísimo que no era una decisión editorial, que ahí había habido una llamada de arriba diciendo, oye, en este tema no os metáis. Bueno, tiene toda la pinta. Yo escribí el correo, ellas me negaron la mayor, la otra chica y yo pues decidimos dejar el medio y ya está. A mí también me llovieron hostias por tocar el tema en La Vanguardia, no, por tocar el tema, porque no lo toqué, vaya. Pero el problema que tuve fue en TV3 y fue con la figura del rey. Ah, mira. ¿Cuenta? Oh. Bueno, cuenta, ¿no? Que ya es aquí todo Que el mundo, no podemos. todo el mundo lo sabe aquí lo que pasó. No, fue en un no. Vale, no, lo decía para intentar no Bueno, contarlo. eres famoso, pero no tanto, Oriol. No, pero es que lo decía para intentar no contarlo, ¿no? No, también fue una tontería, también fue un programa de cultura de... No era ni de TVT, era el Canal 33 y un programa que no veía nadie. Entonces ahí nos pasamos 3 pueblos y pensamos, nadie nos va a decir nada. Entonces, bueno, hubo un invitado al cual jugaba de hacer prácticas de tiro con gente que él denostaba y entonces, mira, ya se ha oído, Y entonces yo pensé, bueno, voy a hacer unos personajes y como este tío siempre está hablando de fulanito, menganito y tal, los dibujaré y que practiquen tiro, pero no era tiro de mentira, o sea, era simulado y no se me ocurre nada más que dibujar al rey. Ya. Y no se les ocurre nada más que no censurarme y emitirlo. Entonces hubo ahí una movida impresionante. Sí. ¿A ti te han censurado mucho? Bueno, sí, pero yo no hago dibujos. No, me han censurado muy poco. O sea, la única censura... llevo más de 40 años escribiendo para, como dijiste antes, 1000 periódicos. Y el único que me ha censurado fue El País. ¿Qué farem? No, y fue
Bueno, y después me echaron. Claro, Sí. claro. Pero menos mal, porque luego viniste a La Vanguardia. Sí, no, exacto, sin duda. No, pero uno me censuraron porque hice un artículo, bueno, habría sido satírico, sobre Cristiano Ronaldo. Imagínate. No. Sí, ¿En serio? sí, sí. Qué O sea, por triste, ¿no? favor, o sea, Cristiano Ronaldo, o sea, puedes decir cualquier cosa sobre Cristiano No, Ronaldo. eso sí que no Me me lo parece esperaba. muy poco épico esto, ¿eh? Ese fue el primero sobre Cristiano Ronaldo que me censuraron y fue en la época del Procés, que estaban todos súper Sí, sensibles yo también, en la Madrid, época, ¿sabes? claro. Sí. Y no me acuerdo qué pasó. Pero bueno, me llamó el director y me dijo, mira, lo siento, pero yo le dije, mira, solo es fútbol, es igual. O sea, no decidí montar ningún... No me voy a morir en este monte por Cristiano Ronaldo. Escogiste ¿sabes? la batalla, ¿no? Sí, no, o sea, no era la batalla para... Entonces, pero después hice un artículo muy parecido a que he hecho, como tú sabes mejor que nadie, 2 o 3 de ese estilo para La Vanguardia, imaginándome diálogos entre Putin y Trump, ¿no? Que son en vena humor, pero en plan satírico y con la pretensión de que tengan un contenido serio por debajo, ¿no? Entonces hice uno así para El País y me acuerdo que lo envié y la jefa de Internacional me llamó como a mediodía, lo recibió, fantástico, qué divertido, qué bueno. Y esa tarde, bueno, como 8 o 9, me dicen que no se va a publicar, que alguien, un jefe por encima de la jefa internacional, ha decidido que no se puede publicar porque temen ofender a las embajadas de Estados Unidos y Rusia. O sea, qué patético, qué lamentable. Bueno, yo nada, estoy pensando las veces que Y, no sé... y después, claro, perdón, pero Claro. como llego a La Vanguardia y hago un experimento, hago más o menos el mismo tipo de artículo y nadie dice ni pío, ahí va. No, O sea no, que- no, ¿Ah? no, pero las veces que nos han dicho alguna cosilla, ha sido vía embajada, ¿eh? ¿Cómo que? O alguna vez que hemos publicado y nos han dicho, a modo de broma, mira, ha sonado el timbre de no sé qué embajada y han dicho que no están muy contentos, ¿no? Ya. ¿Recuerdas? Un par de veces. Sí. Pero obviamente los de La Vanguardia nunca nos han censurado. No, Pero y es que- aparte, mira, yo escribo cosas que después me entero que van totalmente en contra de la línea empresarial de La Vanguardia. Sí, sí. Y no me he enterado de nada, y ahí salen y me lo publican igual y no me dicen nada. O No, sea, ni con yo lo cual, tampoco. mi Porque tú me lo respeto. mandas el día antes y hago... "Oh". Sí. Pero mira, como me va la marcha, ya lo sabes. Ah, tú ya sabes, pero no me dices nada. No sé, Ya. pero intuyo. Digo, No, bueno, pero mira, igual, como igual, ese, si lo hiciera yo, me censurarían. Sí. Pero a Scarlett no le van a decir nada. Tira. En Ya. cambio, yo alguna vez sí que me he ido la mano y me has aconsejado. que- Una vez. Una. Una. ¿Sí, una? Una. Sí. Una vez. Pero no Sí. era No, pero por censura. ejemplo, hice un artículo devastador, bueno, devastador, dentro de mis limitados medios, contra Rafa Nadal, cuya biografía yo escribí, por cierto, y salió, y esto yo no estaba pensando, una semana antes del torneo del Godó, en el que Rafa Nadal era el celebrity invitado. Joder, creo que los metí en un lío de cojones a los pobres Godó, pero bueno, Y tampoco te dijeron nada. Nada. Ah, pues qué bien, mira. bueno, Es curioso porque la gente a mí me dice, pero yo vengo de donde vengo y estoy en La Vanguardia. Entonces, mucha gente me dice, seguro que se están censurando todo el rato. Y digo, pues no. Porque vas de la mano de un señor curtido en la guerra. Digo, que no, de nos verdad. van a meter no, con él. no. O sea, No. a ver, yo sé que estoy en La Vanguardia, no estoy en lo que decías antes, es serio, no estoy en La Marea, por ejemplo. Entonces, no voy a hacer las ilustraciones que hicimos durante el procés, no faré, no sé, no? Un TDR tirant un còctel molotov, no té sentit, perquè tu has de saber en realitat on estàs, no? Però sí que jo de vegades intento apretar una mica i apreto una miqueta i la veritat és que ens tracten molt bé i A mi per això em va sorprendre això del Huffington Post, perquè jo havia fet vinyetes molt més punkis, per així dir-ho, i en aquesta que era como muy suavecita, no, o sigui, era un tema claramente no era el momento i ja està. Ja. O sigui, perquè no... A part que publicar en un mitjà, per exemple, com La Vanguardia, jo una de les coses que he descobert és que estàs molt exposat i facis el que facis, sempre hi haurà algú a qui no li semblarà bé. Facis el que facis.
perquè he arribat a fer unes xorrades. O sigui, no sé si recordeu que abans, quan hi havia eleccions, sempre hi havia la foto de rigor de tots els candidats que feia el Madueño, i ell es va retirar. Llavors, mentre no acabaven de saber qui demanaven, durant un període bastant llarg em van demanar les portades a mi per les eleccions. I aleshores feia una cosa tan innocent com fer dibuixos dels candidats, o sigui, i col·locar-los allà, no? Però jo recordo una vegada que vaig fer alguna il·lustració a la portada i resulta que a la coberta i resulta que se'm va ocórrer pintar amb massa tons taronges i a l'endemà em van caure unes... Bueno, Ciutadans. Ciutadans, la Vanguardia està fent... Sí. I jo tremolant en plan, Déu meu, no? Però no, sempre rebia la trucada del Jordi Juan i em deia, tranquil, perquè em coneix, som molt patidor, em deia, tranquil, que això sempre anirà així. I a la propera que m'encarregaven pensava, aquí no hi haurà motiu de que ningú es queixi de res. Doncs no. No, que has col·locat aquest massa a la dreta, has dit que és de dreta. Por favor. Madre mía. A la próxima les pones un moco colgando ahí. Sí, es terrible. Para que se fijen en otra cosa, quiero decir. Sembla que hagi passat molt poc temps, però amb la tonteria ens hem passat una hora parlant. Oi que és el temps més o menys que tenim destinat per aquest podcast. Jo mai em preparo res, però avui portava coses impreses i me les he saltat totes. Però mira, no, hem acabat parlant una mica de tots els temes que penso que m'interessava parlar, així que no em queda més que agrair-vos als dos que hagueu vingut a xerrar una mica dels nostres oficis i a vosaltres per venir, també per assistir. El Manac, com ja he dit al principi, com que l'altre dia em vaig oblidar, avui ho diré 2 cops, gràcies per fer possible aquest podcast, i acabarem amb la sintonia que ens ha proposat l'Irache. Molt bé. Com es deia? Flowers? És Nothing But Flowers. Nothing But Flowers, del Talking Heads. Talking Heads. Que jo no sabia de què anava i l'he traduït una miqueta, i és molt bonic. És molt bonic. Perquè diu, aquí estem com un Adam i una Eva, 2 simples enamorats al jardí de l'Eden. Sí, és una cançó anticapitalista, que és un tema que a mi m'agrada, però feta amb molta intel·ligència, satírica i molt agradable d'escoltar. O sigui, no està hecha con mala leche, sino es esperanzadora, aunque habla del cataclismo. Pero... Sí, molt Talking Heads, això, eh? Sí. Molt bé, gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies. Guerra, periodisme i ninotaires, un podcast del Manac.